El gobierno anunciará esta tarde el aumento de precios en los combustibles que regirá durante mayo y por estas horas analiza si estará dentro del límite del 7% establecido como tope. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, confirmó que esta tarde se conocerán los nuevos precios de los combustibles luego de una última reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos dentro de lo que establece la metodología, dijo ayer en rueda de prensa, y agregó que en cuanto al suministro, el gobierno está muy tranquilo con el monitoreo realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, de forma semanal en los departamentos de frontera. Hoy se celebra el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural y en ese marco el sindicato que los nuclea reclama la instalación de un diálogo nacional sobre seguridad laboral y que se atienda a la reivindicación histórica del pago de presentismo y la antigüedad. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, que está analizando la Ley de Empleo Integral que remitió el Poder Ejecutivo, se reunió con una delegación del Sindicato de la Construcción que comparte el contenido de la norma, pero reclama que el Estado cumpla con la legislación que está vigente en materia de inclusión de personas con discapacidad en ámbitos laborales. La coordinadora de la organización no gubernamental Plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, Paula Baliato, consideró que en el documento final del diálogo social hay avances importantes en materia de transferencias monetarias y cuidados, pero destacó que para atender la emergencia que está planteada para la infancia es necesario tener una mirada integral, lo que no estuvo planteado en la convocatoria. El director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, reconoció a Infocapital que viene en aumento la cantidad de niños, niñas y adolescentes que llega a la puerta de emergencia con heridas de bala como consecuencia del aumento de la violencia en la sociedad. El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, proclamó la derrota vergonzosa de Washington y anunció que su país asume el mando absoluto del estratégico estrecho de Hormuz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Infocapital. Comenzamos con la información en este jueves con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. La jornada se va a presentar con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada para hoy de 22 grados. Para mañana, Día de los Trabajadores, se va a presentar el día nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, dice Inumet, pero mejorando, neblinas y los vientos soplando del norte al suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 19 grados. Y para el sábado, cielo algo nuboso, periodos de nuboso, vientos que pueden llegar a presentar rachas de hasta 50 kilómetros por hora y la máxima anunciada por Inumet está ubicada en los 17 grados. Como decíamos en la portada, el gobierno va a estar anunciando esta tarde, en algunas horas, el aumento de los precios en los combustibles que va a regir durante el mes de mayo y por estas horas analiza además si va a estar dentro del límite del 7% establecido como tope. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó ayer en rueda de prensa que uno de los rangos es saber cuánto podemos permanecer y cuánto no dentro de la metodología en el sentido de respetar eso, para dar también esto de la amortiguación que estamos pidiendo o trabajando desde el mes pasado y además la certidumbre a la gente. La decisión final sobre cuánto será el aumento se tomará hoy y se anunciará en el correr de la tarde, dijo la ministra. Estamos analizando diferentes opciones, agregó la jerarca en la rueda de prensa. Tiene que quedar claro que ANCAP está absorbiendo lo que no está trasladando a la ciudadanía y al bolsillo de la gente, lo que tendría que ser el ajuste, dijo Cardona. Y agregó: es importante que la gente sepa que ANCAP, tanto el mes pasado como este, y es nuestra idea, mientras gestione sus finanzas y todas estas variables a la vez, lo que queremos es amortiguar que todo esto no vaya al bolsillo de la gente. En abril, el aumento de las naftas, el gasoil y el supergas fue de 7% en respuesta al incremento del precio internacional del petróleo, que por la guerra en Medio Oriente pasó de 70 a 110 dólares por barril. Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a dispararse hoy en los mercados asiáticos, con el barril de Brent por encima de los 126 dólares, un máximo desde 2022, después de que Estados Unidos mencionara la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. Esta mañana estos contratos provenientes del Mar del Norte y referencia del mercado mundial subieron 3,55 hasta los 122,22 dólares, un máximo en 4 años. Por su parte, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense,
avanzó 1,43% hasta los $108,41, luego de crecer ayer casi 7%. Hoy se celebra el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural y en ese marco el sindicato que los nuclea está reclamando la instalación de un diálogo nacional sobre seguridad laboral y además que se atienda a la reivindicación histórica del pago del presentismo y la antigüedad. El Día del Trabajador y la Trabajadora Rural se celebrará hoy a partir de la hora 19 en la Chacra Los Pilares, en Santa Rosa, Canelones. María Flores, integrante de la UNATRA y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos, repasó algunos de los puntos de la plataforma reivindicativa. Una de las plataformas reivindicativas que tenemos es que cualquier trabajador en diferentes cajas tiene un reconocimiento a través del presentismo y a través de la antigüedad. En el caso del trabajador rural no tiene ni presentismo ni antigüedad. Entonces, parte del reconocimiento a ese trabajador y a esa trabajadora es empezar a valorar su trabajo con estas reivindicaciones. También queremos que se haga un encuentro nacional a nivel seguridad que nos interesa muchísimo, sacar ese diálogo que sea tan centralizado en Montevideo, llevarlo al interior a nuestros pares, ¿no? Que se haga un ciclo de talleres sobre seguridad, pero en territorio. Nosotros venimos trabajando en un área de inspecciones y realmente, por ejemplo, hoy recibimos 2 denuncias que las vamos a hacer llegar, que no los dejaron venir al encuentro porque tenían que ir a trabajar. Nosotros lo que decimos es que el Departamento de Inspecciones tiene que brindar más información, mucho más información, porque lo que pasa en el Uruguay profundo es que no se sabe. No se sabe. Nosotros el otro día estuvimos en Paso a los Toros y un compañero nos decía, esa ley está hecha para Montevideo. Entonces, si tendremos que trabajar en información en el interior profundo, ¿no? Flores lamentó que el ministro del Interior, Carlos Negro, no concurra hoy a la ceremonia de celebración del Día del Trabajador y la Trabajadora Rural y adelantó que pedirán una entrevista para plantearle la preocupación por los casos de violencia de género en el interior profundo. Mira, nosotros venimos trabajando muy bien con Zuli Zabaleta, pero queremos que el ministro tome partido porque nos parece elemental que el ministro que está ahí, porque todos nosotros lo pusimos, realmente escuche a las asalariadas rurales. Nosotros nos parecía, y esto es un palito, hoy tendría que haber venido porque nos parece que es de orden que tendría que haber estado. Luego llamó a su secretaria y nos dijo que no podía venir. Yo me pregunto, ¿no es interesante escuchar a 98.000 trabajadores que hablan a su vez por sus delegados? Porque el Uruguay profundo necesita ser escuchada. Las mujeres rurales asalariadas necesitan ser escuchadas. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, que está analizando la Ley de Empleo Integral que remitió el Poder Ejecutivo, se reunió con una delegación del Sindicato de la Construcción que comparte el contenido de la norma, pero está reclamando que el Estado cumpla con la legislación que ya está vigente en materia de inclusión de personas con discapacidad en los ámbitos laborales. Para nosotros es un proyecto de ley que es importante porque en definitiva intenta atender una de las problemáticas que tiene que ver con la exclusión en el trabajo y algunos sectores de la sociedad que han sido largamente postergados, lo que tiene que ver con la contratación de jóvenes, lo que tiene que ver con la contratación de la mujer, lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad. Nos parece importante de que se atienda a esta situación de estos sectores que obviamente tienen un problema ahí en cuanto a la inserción laboral, y nos parece de que esto va en la dirección correcta, más allá de los controles que después hay que ejercer en función de que efectivamente la ley se cumpla, se materialice y le llegue a la gente. Para poner un ejemplo, hoy ya existe una ley de empleo para personas con discapacidad y hemos constatado que ni el propio Estado muchas veces cumple con dicha ley. El ZUNC está siguiendo con atención la reestructura planteada en el área del Portland de ANCAP y pide garantías de que no implique pérdida de puestos laborales. Nuestra preocupación como sindicato de la construcción es qué pasa con los puestos de trabajo. También la reestructura, nosotros compartimos que de hecho se apunte a cambios que achiquen, que mejoren la competitividad, que mejoren la producción y que achiquen las pérdidas o que eliminen las pérdidas, pero también nos importa saber en estos movimientos qué pasa con la fuente de trabajo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta en concreta, hasta ahora todavía no se le ha asegurado a los trabajadores en cuanto a la estabilidad laboral un compromiso que lo asumió la propia Presidencia de la República. Nosotros estuvimos con el Presidente de la República, con la ministra de Industria, con el Ministro de Trabajo,
y que entendíamos que era fundamental de que hubiese garantías que en función de estos movimientos, de que no terminara siendo como pasó en el 2017, que aquella reestructura terminó con pérdida de puestos de trabajo. La coordinadora de la organización no gubernamental Plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, Paula Baliato, consideró que en el documento final del diálogo social hay avances importantes en materia de transferencias monetarias y cuidados, pero destacó que para atender la emergencia que está planteada para la infancia es necesario tener una mirada integral, lo que no estuvo planteado en la convocatoria. Se lograron avances importantes para el bienestar de las familias, ¿no? Me refiero sobre todo, o sea, que son los temas más cercanos nuestros, todo el capítulo transferencias y todo el capítulo educación y cuidados. Y ahí hubieron avances importantes que hay que ver después cómo se concretan. Había un consenso bastante importante en general de que era necesario aumentar esas transferencias en montos, en plata, unificarlas, generar también como una especie de ventanilla única donde eso se pueda cobrar y bueno, y simplificar un poco todo el tema del acceso. Baliato dijo estar de acuerdo en eliminar las contraprestaciones a las transferencias monetarias, porque esto termina penalizando a las familias con menores recursos. No obstante, y más allá de la valoración positiva sobre el diálogo social, considera necesaria una mirada integral a la infancia que no estaba planteada en esta instancia. Para nosotros sigue siendo una emergencia. De hecho, el 25 de abril pasado hicimos también un taller. Lo interesante fue que sumamos a otros movimientos sociales, a PIT-CNT, a FUGBAM, a otros colectivos. Y bueno, para poder generar respuestas, la idea también es poder presentar estas propuestas al presidente de la República. Nosotros con los resultados del diálogo estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Desde el principio la invitación fue a una cancha acotada. O sea, no se discutió, ya desde el principio nosotros sabíamos que no se iba a discutir todo lo que tiene que ver con la situación de las infancias y de adolescencias. Entonces, violencia quedó por salud fuera, mental. Salud mental, vivienda, hábitat, territorio, todo eso quedó por fuera. Mañana va a ser 1 de mayo, Día de Trabajadoras y Trabajadores, pero además es un día histórico porque entra a regir el acuerdo Mercosur-Unión Europea y hay organismos aquí que van a estar trabajando mañana 1 de mayo. Uno es el Ministerio de Economía y de eso nos va a hablar nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. Así es, Rosina, exactamente. Estamos en el Ministerio de Economía y Finanzas participando de lo que es un hecho histórico, como tú decías. Si me preguntaban a mí hace 2 o 3 meses era totalmente escéptico. La realidad es que se firmó el acuerdo y que entra en vigencia y eso empieza a ocurrir a partir de mañana. Al principio tienen las cosas y será este 1 de mayo. Ventanilla única para este tipo de recepciones, qué implica realmente y desde cuándo la posibilidad de que este acuerdo comercial traiga beneficios para la población uruguaya, es parte de lo que le vamos a preguntar a Juan Labraga. Él es director de la Asesoría de Política Económica del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que Juan, bienvenido, gracias por tu tiempo y contanos, ¿qué pasa a partir de mañana? Bueno, muchas gracias. Son horas muy intensas de trabajo en estas horas. Estamos a 10 horas de que el acuerdo entre en vigor. Todo lo que estamos haciendo es capacitando a todos los operadores, informando más que capacitando en la Dirección Nacional de Aduana con respecto a cómo se usan las preferencias, cómo se va a acceder a los mecanismos y también en media hora inicia una capacitación a través de la BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es donde se van a tramitar la utilización de cupos de importación y exportación, básicamente las capacitaciones para despachante de aduana, pero también para empresas, porque lo que queremos es que el acuerdo se use. Parece increíble que estemos hablando, como decías vos recién, de que el acuerdo va a estar en vigor, pero va a estar en vigor en 10 horas. Aparte, como periodista me ha tocado cubrir muchas veces, ya casi estamos, finalmente llegó. Otra de las preguntas que se me ocurre, Juan, es cuáles son los sectores que a partir de mañana sí pueden empezar a efectivizar algún tipo de los beneficios.
Claro, eso es una muy buena pregunta porque a partir de mañana va a haber más de 70% del comercio que tenemos entre el Mercosur y la Unión Europea que tiene rebajas arancelarias. Es verdad que no todo llega a cero, no en todo dejo de pagar, pero todo voy a pagar menos. Entonces siempre entre pagar un poquito menos a todo nos gusta, o sea que a partir de mañana es un cambio significativo que vamos a vivir. Pensás, pienso, alguien mañana puede querer importar un auto, por ejemplo, y tú estarás ahí o personal estará ahí recibiéndolo. ¿Piensa que eso puede pasar? Sí, exactamente. Es un punto, mirá, donde hemos recibido muchas consultas. El acuerdo prevé para los primeros 8 años que 1.750 autos que ingresen a Uruguay van a tener una rebaja de 50%. Quiere decir que en vez de 23% de arancel que están pagando hoy, van a empezar a pagar 11,5%. Desde ACAU hemos recibido múltiples consultas de concesionarios que importan de Europa pidiendo cuándo van a poder acceder a ese cupo. O sea que yo preveo que es uno de los cupos donde primero nos van a solicitar poder acceder a ese beneficio. ¿Y de salida? Y de salida, bueno, las consultas que hemos recibido básicamente es en materia de arroz, donde Uruguay tiene canales construidos y muy buenas ventas en Europa, o sea que principalmente es lo primario porque la carne bovina, la Unión Europea decidió administrarlo de forma trimestral y tiene un sistema un poco más complejo y lo maneja el INAC, por suerte, entonces eso no me va a implicar trabajar a mí mañana. Bien, pero sin embargo ayer lo escuchábamos al ministro Done, también en el informativo hicimos una entrevista con el embajador en Brasil, Rodolfo Ninnovo, hablaba de este tema de la carne bovina, de las cuotas y de que no hay acuerdo en el Mercosur. El que toca primero gana, de alguna manera, decía Done. Explícanos un poquito más. Claro, sí. Las cuotas, lo que no hubo acuerdo, nosotros tenemos en carne bovina, dividido en 2 cuotas, tenemos 99.000 toneladas. Lo que no se acordó es cuánto se queda cada país. Entonces, ¿qué va a suceder? El primero que llega es el primero que tiene acceso a la cuota. Ahora, perdón si entiendo, ¿el primer contenedor que llega a Europa? El primer contenedor que llega a Europa y que del lado europeo tienen la autorización, porque el acuerdo prevé que tiene que tener autorización de los 2 lados. Ahora, en Uruguay, específicamente en carne bovina, tiene el sector mucha experiencia en sistemas de ese tipo, porque no sé si recuerdan, pero la famosa cuota 481, que el sector usó mucho en los últimos años, funcionaba así. O sea que tenemos confianza de que Uruguay pueda hacer un buen aprovechamiento. Por supuesto, como país pequeño siempre hubiéramos preferido tener un acuerdo y es el mejor escenario, pero no nos asusta la competencia. En la carrera de quién lo firma primero, el Parlamento uruguayo picó en punta. No sé qué pasará en esto, ¿tenés expectativas? Veo que sí. Sí, tengo muy buenas expectativas, dado cómo funciona la institucionalidad y específicamente la institucionalidad en el sector cárnico. También tenemos que tener en cuenta que específicamente en el sector de la carne bovina hay competencia, pero relativa, porque muchos de los grandes frigoríficos en Uruguay son capitales brasileños, ¿no? Así que tienen la cuota de Uruguay y tienen la cuota de Brasil, los mismos capitales. Más claro, imposible. Comercio e inversiones. Unión Europea, sabemos, históricamente es de los principales inversores aquí en Uruguay, que obviamente se espera que se potencie. ¿Hay algo ya que indica que va a pasar y en qué rubros? Sí, bueno, toda la evidencia empírica y un estudio del BID que hizo recientemente muestra que este tipo de acuerdos aumentan los flujos de inversión. La Unión Europea ya es actualmente el principal origen de la inversión extranjera directa en Uruguay. Lo que creemos es que esto se va a ver potenciado. Hemos recibido diversos tanteos de sectores, pero todavía nada concreto específicamente por el acuerdo. Sí tenemos muchos planteos de empresas europeas que están estudiando Uruguay, pero lo estaban estudiando antes del acuerdo incluso. Específicamente por el acuerdo, todavía nada concreto, pero tenemos confianza que a lo largo de este año va a aparecer algo. Te agradecemos y feliz día mañana. Bueno, muchas gracias. Se pasará trabajando como tiene que ser. Bien, era Juan Labraga, entonces él es director de la Asesoría de Política Comercial aquí del Ministerio de Economía y Finanzas. Planteamos en este momento histórico algunas puntas, obviamente quedan otras afuera, aquellos sectores que podrían ser perjudicados o no. Ya se ha dicho desde el gobierno que se analizará de cerca la situación y se verán viendo mecanismos de contención ante esas realidades que, como decíamos al principio, empieza a pasar a partir de mañana. Rosina. Muy bien, Federico, muchas gracias. También en el Ministerio de Trabajo hay actividad de cara a la próxima jornada. Allí está nuestro periodista Josema Caraballo. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido. Buen mediodía para ti también.
¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Sí, como vos decís, estamos a las afueras del Ministerio de Trabajo porque, ustedes saben, FANCAP está en conflicto con el gobierno y con la dirección de ANCAP a raíz de, bueno, toda la problemática que se ha generado en el sector de la industria cementera, concretamente allí con el Portland. En ese marco, los trabajadores de ANCAP están tomando medidas, como ya habían adelantado aquí en Infocapital. Una de ellas tiene que ver con un piquete, una paralización que se está realizando por estas horas en la planta de La Tablada, y también hay anunciada una paralización para el sábado 2 de mayo. En ese marco hablamos con el titular de la cartera de trabajo, Juan Castillo, que bueno, dijo que por estas horas, a esta hora, se está negociando tanto con los trabajadores como también con la directiva de ANCAP para intentar de alguna manera destrabar la situación. El jerarca dijo que su intención es recuperar el ámbito de negociación e intentar de que el gremio por estas horas deponga de sus medidas. A grandes rasgos, esto es lo que decía el ministro Juan Castillo. Ahí hay una demanda que se viene arrastrando hace mucho tiempo atrás. Ustedes recordarán que el propio presidente de la República recibió al sindicato allí. Hay una preocupación por un posible cierre de la planta de Portland de Paysandú, y esto ha llevado, bueno, todas estas movilizaciones, reuniones que no han prosperado, y bueno, ahora veamos si podemos recuperar el ámbito. Esa es nuestra intención. La idea sería en lo inmediato destrabar este paro de 24 horas previsto, por ejemplo, para el sábado. En principio, si podemos suspender el piquete, que se levante el piquete, que deje operar hoy en la jornada. Yo creo que a cambio de poder operar hoy, nosotros tendríamos que instalar un ámbito de negociación. No hay una salida si no es mediante la negociación. Entonces, ofrecer esa posibilidad y luego ver si en el medio de la negociación además podemos avanzar más y desactivar algunas otras medidas. ¿Cuál sería el panorama ideal para destrabar este conflicto? Porque radica todo en la industria cementera y de los traslados que se harían desde Paysandú hasta Minas. Ese es uno de los puntos clave. Uno solo. Pero hay una primer gran reivindicación que constantemente nos plantean los trabajadores allí, es que se oponen al cierre, al apagado de la planta, que quieren seguir produciendo allí. Además, justo en el departamento de Paysandú, que convengamos que ha sido extremadamente golpeado en los últimos meses la situación productiva. Una segunda es tener certeza de dar cobertura laboral para todas y para todos, que nadie pierda su empleo. Entonces, hay una segunda instancia de preocupación en el medio, independientemente de la planta si sigue procesando el Portland o envasando o alguna otra alternativa que estuvo buscando el directorio de ANCAP, pero lo cierto es que eso tiene que pasar también por la certeza de conservar el empleo. Bueno, allí estaba entonces la palabra del ministro de Trabajo, Juan Castillo. Con él hablamos a las afueras del Hospital Militar. Hoy hubo una actividad allí en ese centro asistencial en el marco del Día de la Seguridad Mundial en el Trabajo. Justamente se dieron cita a Castillo y también otros jerarcas de gobierno. Obviamente la ministra de Defensa, Sandra Lasso, estaba allí, que habló de otros asuntos que también fue consultada durante esta mañana. Uno de ellos tiene que ver con los restos de las frustradas patrulleras de Cardama, estos restos que ustedes saben se comenzaron a construir y que bueno, habían quedado por el camino tras bueno, este frustrado contrato que ya hemos informado. Dijo que entre otras cosas que es necesario auditar los materiales construidos por el astillero Cardama para bueno, evaluar las posibilidades de recuperación, algo que se estima y se piensa hacer en los próximos días. Por otra parte, destacó que no tiene ningún problema personal con el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien durante su comparecencia ante la comisión investigadora, cuestionó justamente el rol de la jerarca previo a la asunción como ministra. Esto decía Sandra Lasso a propósito de estos asuntos. Yo estoy convencida de que las cosas que hice las hice porque son necesarias y porque las hice en el marco de lo que tenía que ser. Así que bueno, cada uno desde su rol. A mí me toca en este momento conducir a las Fuerzas Armadas, a otros les toca estar del otro lado y bueno, llevan la oposición como entienden que tienen que llevarla. Cada uno dice lo que tiene que decir y como lo entiende. Acá no hay cosas personales, yo no tengo nada personal contra Wilson ni contra nadie. Simplemente lo que hacemos es llevar adelante una tarea con el único objetivo de cuidar al Estado uruguayo. Entendimos que no se cuidó porque hubo
un episodio que termina rescindiendo un contrato, tomamos la resolución y seguimos adelante. Bueno, otros entienden que actuaron bien. Bueno, reitero, esto como no es personal, me caben las de la ley y así se lo transmitimos en su momento cuando la sanción. Y él entiende que actuó bien y acorde a lo que tenía que actuar y bueno, está bien. Nosotros estamos en contacto para ver qué es lo construido. Necesitamos efectivamente de alguna manera auditar qué es lo que hay, si se condice con lo que tenía que ver con las garantías o lo que se invirtió, realmente lo podemos recuperar. En eso estamos. Y ahora vamos a Torre Ejecutiva. Hay novedades en materia de educación. Con eso está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, aquí en la Torre Ejecutiva se está realizando la presentación del programa UTU Dual. Se trata de un modelo de formación que combina tanto la parte de aulas con también el trabajo remunerado en empresas relacionadas a justamente lo que los estudiantes están cursando. Este programa se espera que en su primera etapa abarque a unos 200 estudiantes en diferentes empresas y se sostiene que la iniciativa al vincular la educación con el empleo permite lograr una mayor empleabilidad de los estudiantes cuando terminen sus cursos. El director de la gestión académica de la UTU, Fernando Ubal, destacó este programa, señaló que la intención de la UTU es que a mediano plazo deje de ser algo alternativo y que sea parte integral de la mayoría de los cursos que se dan en la UTU. Recordó que experiencias similares en otros países han marcado casos de éxito en cuanto a tener menor desempleo juvenil y un acceso en un porcentaje muy alto de personas que hacen estas pasantías en empresas a esas mismas empresas a trabajar ya directamente en ellas. Por otra parte, señalarles que entre los presentes estuvo Juan Pablo Salgado, el presidente de la empresa CUTSA, a quien aprovechamos a consultarle por estos cambios que se proyecta implementar en el sistema de transporte metropolitano de Montevideo y del área metropolitana, justamente también que abarca buena parte de Canelones. En ese sentido, dijo que están en una etapa de reuniones y de informarse sobre diferentes aspectos de lo que se está resolviendo y que la empresa CUTSA remarca su interés en gestionar las nuevas líneas de transporte que, recordemos, serán por dos grandes troncos, digamos, de la ciudad, por Avenida Italia, por 8 de octubre, y que se han realizado con ómnibus BTR, con capacidad de hasta 200 pasajeros. Escuchamos lo que nos dijo Juan Pablo Salgado. Mientras se desarrollan instancias de diálogo para delinear el nuevo esquema de transporte, las autoridades y empresas del sector analizan alternativas que permitan mejorar la eficiencia, la cobertura y la calidad del servicio. El proceso, aún en construcción, busca una transformación estructural con impacto directo en la movilidad urbana. Es expectante, todavía han habido algunos avances, pero formalmente todavía estamos empezando con algunas reuniones de intercambio para poder sí tomar una postura. Nosotros hoy lo que estamos es a la espera de algunas definiciones que tienen que tomar los actores que les corresponde tomar y sobre eso empezar a trabajar para intentar que lo que se haga sea la mejor reforma para la gente, que es lo importante, ¿no? ¿A CUTSA le interesa gestionar estas nuevas líneas de grandes ómnibus? Bueno, a CUTSA siempre le va a interesar gestionar las líneas y cualquier servicio de transporte público que se dé en Montevideo. Como le decía, hay algunas opciones de cómo sería esa gestión conjunta con otras empresas. Todavía no hay nada definido, se está trabajando como para ver cuál es la mejor manera, pero todavía no hay definición tampoco. Por otra parte, se presentó el programa UTU Dual, una iniciativa que propone una nueva forma de vincular educación y empleo. El modelo permite a los estudiantes alternar su formación teórica con prácticas y entornos reales de trabajo, fortaleciendo competencias y mejorando sus oportunidades de inserción laboral. Acá participa también INEFOP, en ese sentido se le paga el sueldo con la empresa junto con INEFOP para que tengan esa remuneración y que tengan una experiencia completa de lo que viene a ser también un trabajo, recibiendo la remuneración que corresponde, ¿no? ¿Por cuánto tiempo van a trabajar y cuántas veces se va a repetir esta misma experiencia? Y bueno, la idea es que arrancan ahora, ellos tienen un periodo lectivo, digamos, que es con el que empiezan y después es seguirla repitiendo con diferentes grupos de estudiantes que
que se puedan ir incorporando. Nosotros esto se da en un contexto también que hace 6 años tenemos pasantías con la UTU, que son pasantías laborales directamente, que venimos teniendo ya en estos 6 años más de 90 pasantes, de los cuales más de 45 siguen trabajando hoy en la empresa, algunos ya tienen 4 o 5 años trabajando. Segundo bloque de Infocapital, continuamos con la información. Les contamos que la diputada Sol Maneiro del Frente Amplio, que representó al oficialismo en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, defendió la idea de que el Estado se encargue de administrar las cuentas de ahorro en lugar de las AFAP y la recomendación de establecer una causal de retiro anticipado desde los 60 años. La propuesta del documento es generar una causal anticipada para que las personas se puedan jubilar a los 60 años de edad y 30 de trabajo. Todas las personas van a tener la elección de jubilarse a los 60 años de edad y a los 30 de trabajo, pero lo que se busca con esto es que las personas que tienen trayectorias laborales más complicadas, o sea, menores ingresos a lo largo de su vida, puedan jubilarse a los 60 años de edad y 30 de trabajo en las mismas condiciones o mejores que lo harían antes de la reforma votada en el 2023. Tenemos en la evidencia de los seminarios un estudio de BPS y un estudio de la Universidad de la República que dicen que la expectativa de vida para las trayectorias laborales que fueron de menores ingresos es menor que las personas que tuvieron mayores ingresos. Falta una mejor comunicación en cuanto a los ahorros individuales porque desde la coalición republicana se insiste con que se va a estatizar. Yo lo que creo es que algunos partidos de la oposición hicieron declaraciones ante un comunicado del PIT-CNT sin ni siquiera haber visto el contenido del documento. O sea que previamente a la presentación del documento al presidente de la República ya se estaban haciendo consideraciones totalmente irresponsables sobre el pilar de ahorro individual. Acá hay que dejar en claro que el pilar de ahorro individual va a seguir, que las AFAP van a seguir, que los fondos de ahorro individual son de las personas y eso no va a cambiar. Lo que se recomienda en este documento es una mejora del sistema de capitalización individual y que la gestión administrativa de esos fondos sea a través del Estado y que las AFAP sigan invirtiendo esos fondos, que es lo que han hecho hasta ahora. El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, enfatizó que pese a que ya fue descartado por el Poder Ejecutivo, su partido no votará eventuales cambios legislativos al sistema previsional que vayan en contra del pronunciamiento popular sobre la Ley de Seguridad Social del anterior gobierno. Y nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre del 24, ya le adelanto que no lo vamos a votar. El tema FAP y otros temas que puedan estar en las propuestas que se hagan a partir del diálogo. Nosotros en el diálogo hemos hecho aportes, hemos sido escuchados en el tema de protección a la infancia, en el tema de cuidados, hemos hecho aportes yo creo que bastante importantes, pero también desde el primer día dijimos claramente lo que la gente decidió en las urnas no lo vamos a revertir por una ley. Esa es una muy mala práctica que creo que no debemos nosotros participar. ¿Qué elementos de lo propuesto por Cabildo Abierto están contemplados en las conclusiones del diálogo social y pueden transformarse en iniciativa parlamentaria? Bueno, nosotros aportamos ideas sobre la protección infantil, sobre, digamos, el primer eje de este diálogo era la temática de la pobreza infantil, la necesidad de abordar la problemática no solo desde un punto de vista pecuniario, no solo desde el punto de vista de dinero, sino también en una atención integral que atienda la salud mental, que atienda las adicciones que hay en el ámbito familiar, etcétera. Bueno, eso fue recogido, creo que hay buen ambiente y seguramente eso va a ser motivo de un trabajo legislativo que va a contar con nuestro concurso, como en muchos otros aspectos. El director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, reconoció a Infocapital que viene en aumento la cantidad de niños, niñas y adolescentes que llega a la puerta de emergencia con heridas de bala como consecuencia del aumento de la violencia en la sociedad. El hospital debió acompañar este fenómeno social tanto en la puerta de emergencia como en las salas de internación y a su vez realizar un seguimiento psicológico y social por el trauma que ocasionan estas situaciones de violencia. Son víctimas, ¿no?, que después hay que asistir no solo lo que tiene que ver con el daño biológico que el evento causa,
sino también todo lo que implica el trauma, ¿no? Y el abordaje completo de esa situación que en general, en el fondo, tiene un entramado social bien entreverado, bien complejo. Niños y las niñas saben lo que les pasó, son conscientes, entienden. Sí, digo, los niños, de acuerdo a su grado de madurez, entienden la situación por la que atraviesan, comprenden que es una situación altamente traumática. Y bueno, eso también hay que abordarlo, ¿no? Giacchetto dijo que en el hospital se está preparando al personal para enfrentar estas situaciones porque muchas veces las bandas que protagonizan los conflictos armados se encuentran en el centro de salud y esto genera conmoción entre quienes trabajan allí. Lo que implica esto es que nosotros tenemos que también preparar a los equipos de salud y todo lo que es el funcionamiento del hospital para cuando ocurren estos eventos, tener protocolos adecuados para obviamente cuidar al personal y proteger también los procesos asistenciales, porque es cierto que en ocasiones eso produce un montón de sentimientos en el equipo, a la vez que es necesario extremar las medidas de seguridad, ¿no? Las y los niños que llegan al Pereira Rosell suelen ser víctimas de luchas entre bandas criminales. Y bueno, los niños son víctimas en general en situaciones complejas de eventos armados, de luchas entre bandas, ¿no? Y quedan como rehenes de esa situación. Eso es lo que hemos observado en los últimos tiempos. Avanza ante el Ministerio de Ambiente el trámite para la realización de un pozo exploratorio de hidrocarburos en el océano alrededor de 200 kilómetros de la costa uruguaya. La perforación, que tendrá cerca de 7.500 metros de profundidad, se proyecta para septiembre del próximo año. APA Exploration, filial uruguaya de APA Corporation, solicitó a la cartera de Ambiente la autorización ambiental previa para la instalación de un pozo para explorar hidrocarburos en el bloque Offshore 6, en el mar territorial uruguayo, a una distancia mínima de 210 kilómetros de la costa. El proyecto fue clasificado por el Ministerio en la categoría C, que aplica a emprendimientos con posibles impactos negativos significativos, independientemente de medidas de prevención o mitigación que puedan disponerse. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la firma, la actividad tendrá una duración de alrededor de 4 meses y 76 días corresponderán a la perforación en sí misma. En el documento se define un potencial escenario de derrame y las medidas a tomar en tal caso, aunque se señala que APA nunca ha tenido un evento de pérdida de control de un pozo que haya resultado en la liberación de hidrocarburos a la superficie del mar. Se sostiene que estos eventos tienen muy baja probabilidad, de alrededor de 1 en varias miles de perforaciones, pero altos impactos ambientales. Entre los impactos señalados como bajos del emprendimiento se cuentan emisiones sonoras que impacten en mamíferos y aves marinas, tortugas, peces y plancton, afectación a la calidad del aire y agua y a la actividad pesquera, entre otros. De concretarse, la perforación, que se enmarca en un contrato con ANCAP, sería la cuarta en la historia del país. Anteriormente se han realizado 3 pozos para detectar la presencia de hidrocarburos sin éxito. En 1976, ESSO y Chevron realizaron la perforación de 2 en la cuenca de Punta del Este y en 2011 se realizó la perforación de un pozo en aguas profundas, operado por Total, que en su momento constituyó un récord mundial por su profundidad en el agua. La bióloga y docente universitaria Paula Laporta afirmó que las perforaciones para explorar petróleo tienen impactos ambientales menores que la prospección sísmica. Sin embargo, destacó que en este caso, en caso de un derrame concretamente, la afectación de este evento sería enorme. En el caso de los pozos, de las perforaciones, entiendo tienen un impacto más específico y puntual en la zona donde se van a realizar. Y en comparación pensando con la sísmica, que su efecto se puede propagar a cientos o miles de kilómetros, ¿no? En este caso es algo más concentrado en un lugar, pero que tiene un riesgo muy alto en el caso de que pueda ocurrir algún derrame, o que no quede bien tapado, o que haya algún otro problema durante la perforación. Entonces, es una actividad que, si sale bien, tal vez no genera grandes impactos en comparación con la sísmica, habría que igualmente estudiarlos, pero que si no sale bien, el riesgo que se corre en el caso de un derrame es enorme, ¿no? Entonces, con más razón, hay que poner más crítica, más ojo, más exigencias y dar certezas de que eso no va a ocurrir, digamos, cosa que también es muy difícil. Por eso
En nuestro informe también traemos el principio de precautorio, en donde si hay evidencia de riesgos importantes y hay alta incertidumbre, la solución más responsable es esperar hasta que tener la información real de lo que puede ocurrir, ¿no? El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, proclamó la derrota vergonzosa de Washington y anunció que su país asume el mando absoluto del estratégico estrecho de Hormuz. Khamenei afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el Golfo Pérsico con un brillante futuro regional sin Estados Unidos. Hoy, 2 meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, dijo Khamenei, en un mensaje publicado en ocasión del Día del Golfo Pérsico en Irán. Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones, aseguró Khamenei. Sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región. Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas, dijo. Para el líder religioso y político, las nuevas normas que prepara Teherán para gestionar el estrecho y cobrar a los buques por su tránsito traerán comodidad y progreso para las naciones de la región. Mientras tanto, el gobierno de Pakistán abrió 6 rutas terrestres para facilitar el comercio con Irán como forma de salvar el bloqueo del tránsito marítimo impuesto por el gobierno de Estados Unidos como respuesta al bloqueo del estrecho de Hormuz. La medida permite trasladar mercancías desde puertos pakistaníes hacia Irán por carretera, utilizando los pasos fronterizos de Gabd y Taftán. La decisión busca dar salida a unos 3.000 contenedores iraníes que han quedado varados en puertos desde el inicio de la guerra hace 2 meses. Un estudio internacional advierte que más de 1 millón de personas en el Líbano podría enfrentar inseguridad alimentaria en los próximos meses a raíz del conflicto que afecta a Oriente Medio y como consecuencia de la destrucción casi total de la producción agropecuaria en el país. Según un análisis de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, 1.24 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria en el Líbano en los próximos meses a raíz de la inestabilidad de la región. En un país con 5,5 millones de habitantes, esto abarcaría a casi un cuarto de la población. Más de 1 millón de libaneses han sido desplazados en el marco de la guerra con Israel desde que comenzó el conflicto hace 2 meses y muchos de ellos dependen de donaciones para sobrevivir ante la suba en el precio de los alimentos y el combustible. Según la IPC, organización que realizó el análisis, el sector agrícola del Líbano ha sufrido muchos daños. Esto coincide con la visión del Ministerio de Agricultura del país, que ha señalado que de cada 4 agricultores del sur del país, 3 han sido desplazados y el 22% de la tierra arable de la zona fue destruida a raíz del conflicto. El titular de la cartera, Nisar Hani, dijo a Reuters que luego de una guerra como esta el sector agrícola necesitará años para recuperarse. De hecho, afirmó que el sector todavía ni siquiera se había recuperado de la guerra de 2024 entre Hezbollah e Israel. Se estima que este último enfrentamiento costó al rubro $586 millones en pérdidas y la destrucción de 5.000 hectáreas de bosque. El jefe del gabinete argentino, Manuel Adorni, compareció ayer ante la Cámara de Diputados para presentar allí su informe de gestión, una instancia en la que, más allá de justificar las decisiones del gobierno en temas como seguridad, economía y salud, el jerarca tuvo que referirse a varios escándalos que han rodeado a su figura durante los últimos meses. Uno de los señalamientos por parte de la oposición tiene que ver con su patrimonio, ya que hay algunos de sus inmuebles que no figuran en declaraciones juradas. Ante esto, Adorni respondió que hay denuncias penales de por medio con las que no quiere interferir, pero aseguró que había presentado toda la documentación en tiempo y forma. También ha estado bajo la lupa por un viaje oficial a Nueva York del que formó parte su esposa Bettina Angeletti. Sobre este tema, señaló que ella viajó como invitada de la presidencia, aseguró que no representó un gasto para el Estado y dijo que la causa ya fue archivada por la justicia. Adorni afirmó que su gobierno es transparente y cree firmemente en la división de poderes. A su vez, el jefe de gabinete fue consultado por un viaje en avión privado a Punta del Este que supuestamente fue pagado por su amigo, el periodista Marcelo Grandio, vinculado a la TV pública. Adorni aseguró que no hubo ningún conflicto de interés, aunque no respondió quién pagó el viaje ni presentó una factura. Algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo. Por todo lo expuesto, debo hacerles una observación necesaria.
han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia. La banda cubana Orillaz realiza su primera visita aquí en Uruguay, donde este jueves se va a estar presentando en el Teatro de Verano, aquí en Montevideo, y sus integrantes fueron recibidos por la diputada nacionalista suplente Leidis Aguilera para intercambiar sobre la situación de su país. Es un placer ver que hay gente de origen cubano acá en la política de Uruguay, y fue una toma muy linda de conocernos, de hablar, de transmitirle desde el punto de vista mío de artista lo que significó Patria y Vida, cómo se hizo la canción. Hicimos esta canción sobre todo con el objetivo de desahogarnos y sobre todo de mandar un mensaje de libertad y de vida para nuestro pueblo. Y esta canción se convirtió, es el himno de la resistencia de los cubanos, y qué bueno que la música logre eso, que la música pueda lograr remover. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Los cubanos vivimos de apagones y apagones hace más de 67 años. Esto no es nuevo para el cubano. El propio cubano adentro ya está muy cansado de esta doctrina que al final Cuba es un estado fallido, y nos damos cuenta de eso ahora que tenemos internet, que podemos ver las noticias, que podemos ver que desde hace más de 20 años desde Estados Unidos, desde el puerto de Miami, se mandan a Cuba Lamborghini, Ferrari, jacuzzi. Entonces el cubano dice, ¿y dónde está el bloqueo? ¿Cómo pueden venir de Miami 500.000 jacuzzi o Ferrari? Y siempre nos vendieron que había un bloqueo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que la mentira se cae, ya no se puede tapar el sol con un dedo, y el cubano está deseando de ver un país libre, ¿no? Yo creo que es momento que el mundo escuche a la víctima, al pueblo, al que sufre, a los más de 3 millones de cubanos que vivimos fuera, a los más de 70.000 cubanos que viven en Uruguay, y que ellos les cuenten cuán duro y cuán maléfico es la dictadura cubana. Ahora conocemos la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local. El dólar cotiza 39.15 a la compra, a la venta 41.35. El peso argentino 0,02 a la compra, 0,20 a la venta. El real 7,40 a la compra, 9,10 a la venta. El euro 44,83 a la compra y a la venta 49,91. Y finalmente la unidad indexada está ubicada en 6,5231. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes y que tengan muy feliz día de trabajador y trabajadora. Que pasen bien.